Vamos a hablar de un informe muy interesante que sacó la prestigiosa consultora Ecolatina sobre la deuda pública. Así que es un gusto saludar al economista de Ecolatina, el querido Martín Rabasani. Martín, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. Gracias por atenderme. Al contrario, Jorge, buen día. Muchas gracias por llamarme. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Martín, igualmente. Bueno, estuviste trabajando en el tema de la deuda y estás poniendo el ojo, claro, en un tema que me imagino que Christine Lagarde lo debe haber mencionado en las reuniones que ha tenido con el gobierno, y que es poner el ojo especialmente en el tema de exportaciones contra el repago de Argentina, ¿no? Estás mirando ahí eso con atención, ¿no? Hay un tema clave, ¿no? Ahí hay un tema clave, porque la realidad es que por un lado nos estamos endeudando a una tasa muy rápida. Yo te diría que el problema no es tanto el nivel de la deuda, porque la verdad que una de las ventajas grandes que recibió el gobierno de Mauricio Macri fue que el nivel de deuda de la Argentina era muy bajo en relación al promedio de la región y del mundo, y decidió aprovecharlo endeudándose muy rápidamente. Todavía estamos con niveles relativamente bajos de deuda. Cuando nosotros hablamos de deuda, hablamos más de la deuda que llamamos relevante, que quiere decir la deuda que toma el gobierno contra los privados y los organismos multilaterales. Es decir, restamos todo lo que es deuda dentro del sector público, porque bueno, se supone que el ANSES o el Banco Central de alguna manera se arreglan. Es más manejable, claro. Es más manejable. Pero la realidad es que en los últimos 2 años ha subido 8 o 9 puntos la deuda, es decir, del PBI, ¿no? Unos 50.000 millones de dólares, que de vuelta, te insisto, no es muy alto en relación al promedio de la región, que está en el orden de los 40 y pico de puntos del PBI, nosotros estamos en menos de 30, pero lo que preocupa es que está creciendo muy rápido en un momento en que las exportaciones están creciendo menos que las importaciones. El año pasado nosotros tuvimos más de 8.000 millones de dólares de déficit en el balance comercial, y este año vamos a tener posiblemente 10.000 o 11.000. Eso es lo que nos enciende una luz amarilla. Claro. Y vos en el informe, en el trabajo, estás poniendo algo interesante, que sea que renueve este gobierno o que asuma un presidente distinto, va a tener un peso en los servicios mucho mayor que ahora, ¿no? ¿Esto es así? Claro, es decir, vos fíjate que lo que se está cerrando por el lado del gasto corriente, digamos, los gastos habituales del Estado, se está perdiendo por otro lado por el peso de los intereses de la deuda. Es decir, en este momento lo que estamos teniendo es un sector público que está tratando de hacer un esfuerzo compartido con el sector privado, porque buena parte del esfuerzo del menor déficit tiene que ver con la suba de tarifas, ¿no? Que lo pagamos finalmente los privados. Sí. Pero por otro lado, lo que se va ganando por ese lado del ajuste lo estás perdiendo por los intereses de la deuda, que son cada vez más grandes. Entonces, esto es un problema, y además tenés el inconveniente de que el tipo de cambio, según distintos indicadores, está un poco retrasado, y bueno, eso hace que la deuda en este momento no tenga todo el peso que realmente tiene. Claro, el día claro. que el dólar vuelva a un nivel más alto, y la incidencia de la deuda en moneda extranjera va a ser más pesada. Más pesado, claro. ¿Tenés el dato más o menos en la cabeza, Martín? ¿Cuánto pagamos de intereses hoy y cuánto podríamos estar pagando en el 2020, por ejemplo? No lo tengo en el momento en la cabeza, pero yo te diría que acá el dato importante es que estás teniendo un crecimiento muy fuerte de los servicios de deuda, a lo cual le tenés que sumar la remesa de utilidades, lo que se te va por turismo, Claro. Es decir, tenés un peso importante. El gobierno tiene la intención de ir disminuyendo con el tiempo el endeudamiento. Hay todo un programa en el sentido de ir bajando la toma de deuda al exterior, lo cual nos parece muy bien. Ahora nosotros notamos una inconsistencia en el sentido de que la deuda, digamos, no está de por sí mal tomar deuda, el tema es para qué se utiliza. Si uno Claro. toma deuda para
crecer, para desarrollar infraestructura, para tener mayor potencial exportador, para generar capacidad de repago en última instancia, bueno, esto es sostenible y bueno en el tiempo. La cuestión es que nosotros no vemos que esté habiendo una reacción importante por el lado de la exportación, con lo cual, ¿cómo vas a pagar los intereses de deuda en el futuro? Claro. Sigue siendo un interrogante. Claro. La pregunta del millón. ¿Qué riesgos, qué alertas observás para la Argentina en el frente externo a propósito de la necesidad de dólares financieros, no? Mira, Jorge, vos sabés que el mundo es muy incierto. A corto plazo no parecerías saber lo que se llaman los cines negros, ¿no? Es decir, no parece aparecer algún fenómeno importante que pueda llegar a poner en riesgo la estabilidad del sistema global. De todas maneras, cabe advertir que el gobierno se ha apresurado a tomar la deuda del año y a cubrir las necesidades, y por algo será. Ahora, riesgos tenés muchos, es decir, no sabemos qué va a pasar con esta amenaza de guerra comercial, básicamente entre Estados Unidos y China, que a nosotros nos pega de costado con productos sensibles como el caso del aluminio o el acero. No sabemos qué va a pasar con los mercados, que han venido subiendo muy fuerte durante 9 años y que en algún momento pueden llegar a tener una corrección. No sabemos qué va a pasar con la suba de la tasa de interés de los Estados Unidos, a qué ritmo va a subir. Sabemos que va a subir, pero no a qué ritmo. Cuando la tasa de interés en los Estados Unidos supera el 3%, ya vuelves a Estados Unidos a ser una aspiradora de fondos, y en este momento está en 2,88. O sea, riesgos hay. Yo te diría que a corto plazo no se ve ninguno como muy grave, pero los peligros existen y nunca es bueno estar dependiendo del juego de los otros. Claro. Bien, y lo último, tu mirada sobre ayer, para algunos audaz, si bien muy leve, pero ahí marcó otra vez, el mercado la otra vez le marcó la cancha. Cuando quiso bajar la tasa de Sturzenegger en el Banco Central, el mercado le dijo no, le contestó potenciando el dólar. Ahora ayer bajó 25 puntos básicos, muy leve, pero también otra señal, quedaron ahí unos 87.000 millones para monetizar. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, nosotros creemos que el Banco Central, a diferencia de otras épocas, tiene suficientes reservas como para manejar a piacere a corto plazo el tipo de cambio. Es decir, yo te diría que nosotros no vemos mayor riesgo por ese lado. Creemos que hay dos temas importantes a corto plazo, que es, por un lado, en las próximas semanas, meses van a empezar a ingresar los dólares de la cosecha, que si bien van a ser menos que el año pasado, igual es estacionalmente una oferta importante de dólares. Y por otro lado, no nos olvidemos que es muy probable que Argentina pase de la categoría de país de frontera a país emergente en la consideración de los ratings internacionales, y esto haga que muchos fondos del exterior que no tienen posibilidad de invertir en títulos argentinos puedan hacerlo, con lo cual puede haber un ingreso adicional de dólares por ese lado. O sea, yo te diría que sí, como bien decís, hay una pulseada entre el mercado y el Banco Central, pero creemos que en este momento el Banco Central tiene más que suficiente capacidad como para regular el mercado. Es decir, que considerás que más allá de las versiones, algunas conspirativas, otras de cataclismo, lo que sea, todo, por lo menos para el gobierno, hasta el 2019, por los próximos 2 años, es manejable. Es un paso suficientemente largo como para hacer difícil el pronóstico. Yo te diría que desde el punto de vista económico, yo creo que no va a ser un año muy bueno, pero tampoco va a ser malo. Es decir, yo creo que vamos a romper esta maldición de los años pares, ¿te acordás? Los años impares, sí, que son de elecciones, crecemos; los años pares, que no son de elecciones, caemos. Nuestra estimación es que este año el producto va a crecer cerca del 2%,
poquitito más del 2%, hay que ver cuál es el efecto final de la sequía, pero creo que vamos a tener un pequeño crecimiento, vemos el salario quedándose, porque bueno, el gobierno ha decidido jugar fuerte en el sentido de que no se disparen los acuerdos salariales y con esto tratar de contener la inflación. Nosotros creemos que lo va a lograr parcialmente, que la inflación del año va a estar alrededor del 20%. O sea que te diría que no vemos a corto plazo las cosas desbarrancándose, pero tampoco vemos que sea para tirar manteca al techo. Clarísimo. Martín, un cariño grande, gracias por haberme atendido, saludos ahí a la familia. Muchas gracias, Jorge, un gran abrazo y a disposición. Gracias. El economista Martín Rabasani, economista de Ecolatina, la consultora de Roberto Lavani.